UNED Derecho, audio clase. Entramos a hablar del tema del homicidio, que es el valor más importante de los que protege el derecho penal, el Código Penal en este caso, como es la vida. El primer problema que se plantea es determinar cuándo comienza la vida a efecto de homicidio para distinguirlo del delito de aborto. Hay muchas corrientes doctrinales, pero la mayoritaria se inclina por considerar que a efectos penales solo puede ser objeto de homicidio la persona nacida, es decir, la que está separada del claustro materno. Otras tesis, aunque minoritarias, sostienen que es necesario no solo la separación del claustro materno, sino que exista respiración o que se haya cortado el cordón umbilical, mientras que algún otro autor sostiene que es suficiente con que se haya iniciado el parto. Yo considero que la solución más viable, a mi entender, por supuesto, es la de considerar homicidio la muerte ejecutada directamente sobre el ser que está naciendo y a través de la parte del cuerpo desprendida del claustro materno. En cuanto al límite de la vida, el derecho penal mantiene la protección de la persona hasta que deja de existir, por muy precaria que sea su situación vital. No importa que esté próximo a la muerte, para que si alguien ejecuta los hechos sobre la misma, cometa un homicidio o, en su caso, un asesinato. Se define el homicidio en el artículo 138 del Código Penal al decir que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio. La pena es prisión de 10 a 15 años y el bien jurídico que se protege, por supuesto, es la vida humana independiente, porque la vida humana dependiente, como verán ustedes en su momento, es el aborto, porque la vida está dependiendo todavía del claustro materno. Sujeto activo del delito puede ser cualquier sujeto, cualquier persona, lo mismo que el sujeto pasivo. Viene determinada la acción por el hecho de matar a otro, es decir, a una persona. Es necesario, en todo caso, que entre la conducta exterior del sujeto encaminada a la producción de la muerte y el resultado exista una relación de causalidad, porque si se rompe esa relación de causalidad, puede no haber homicidio, puede haber lesiones o puede quedar en una tentativa según los casos. En el Código Penal se recogen dos formas de homicidio: la dolosa, tipificada en el artículo 138, como acabamos de ver, y el cometido por imprudencia grave, del artículo 142, cuando es delito, o en el 621, punto segundo, cuando es leve. Imprudencia grave, artículo 142, imprudencia leve, artículo 621, número 2. El problema que se plantea para los tribunales es determinar cuál es la intención del sujeto en el momento de ejecutar los hechos. Porque si quien intenta matar no lo consigue y causa unas lesiones, normalmente dirá que su intención era lesionar y no matar, y así obtener, como es lógico, una pena menor. La jurisprudencia tiene en cuenta una serie de datos objetivos para determinar si estamos ante un delito de homicidio en tentativa o, por el contrario, estamos ante unas lesiones. Es el animus ledendi o animus de lesionar, o el animus necandi o ánimo de causar la muerte. La jurisprudencia establece como criterios una serie de datos que son, entre otros, la naturaleza de las relaciones existentes con anterioridad entre el autor y la víctima, como puede ser enemistad, amistad, indiferencia, desconocimiento, etc. Segundo, la causa para delinquir, razón o motivo que provocó de manera inmediata la agresión. Tercero, las circunstancias en que se produce la acción, valorando no solamente las condiciones objetivas de espacio, tiempo y lugar, sino el comportamiento de todos los intervinientes en el conjunto de incidentes que desembocaron en la agresión. Particularmente
la concurrencia de actos provocativos, palabras insultantes o amenazas. También tiene en cuenta las manifestaciones del agresor y de manera muy especial las palabras que acompañan a la agresión, que constituyen a veces confesión espontánea del alcance de la intención. En quinto lugar, la personalidad del agresor y del agredido. Y por último, como datos de especial relevancia, pero no excluyentes, el arma empleada, el número de intensidad de los golpes, la zona del cuerpo afectado y la gravedad de la lesión ocasionada. Estos son los elementos que suele tener o que tiene en cuenta el Tribunal Supremo para saber o para decidir si el sujeto tenía intención de matar o, por el contrario, tenía solamente intención de lesionar. Por ejemplo, la sentencia del 23 de noviembre del año 1996 establece este elemento subjetivo, es decir, el ánimo de matar, en base a las siguientes consideraciones. Los acusados, amigos entre sí, pertenecían a un grupo de los conocidos como cabezas rapadas, caracterizados por sus ideas extremistas y de ideología violenta, así como por una clara hostilidad hacia los vagabundos, indigentes, prostitutas, etc. Continúa la sentencia diciendo que las zonas anatómicas agredidas fueron la cabeza y el tórax de la víctima. Al retirarse del lugar de los hechos y oír que una de las personas respiraba dificultosamente, subieron de nuevo golpeándola hasta que no oyeron nada. La víctima fallecida tuvo como causa de la muerte un politraumatismo con shock traumático y la otra víctima sufrió lesiones consistentes en fractura de los huesos nasales, contusiones faciales múltiples con heridas contusas faciales. Partiendo de tales datos, la existencia del propósito homicida es clara. Es decir, como ustedes ven, se tienen en cuenta la serie de consideraciones a que hemos hecho antes referencia para ver si el sujeto tenía intención de matar o solamente intención de lesionar. El homicidio puede cometerse tanto por dolo directo como por dolo eventual. El dolo directo comprende el conocimiento, elemento intelectual, y la voluntad, elemento volitivo, por parte del sujeto de realizar los elementos que integran el tipo de homicidio. En suma, tiene conciencia y voluntad de dar muerte a otro. Sin embargo, en el dolo eventual, el sujeto prevé el resultado y lo acepta. Se da dolo eventual cuando hay una previsión del resultado. El autor del hecho ha de reflejar en su mente la posibilidad de que se produzca el resultado del delito de que se trate. Es un elemento común al dolo eventual y la culpa consciente. En la culpa consciente se confía plenamente en que dicho resultado no se va a producir. Es decir, el sujeto confía en que el resultado no llegará al final previsto, mientras que en el dolo eventual el sujeto acepta el resultado que se produce. Por eso este primer elemento es común tanto al dolo eventual como a la culpa consciente. En segundo lugar, y en el dolo eventual, ha de darse la previsión del resultado como probable. Es necesario que tal probabilidad esté en la mente del autor. Por último, que sobre ese resultado, que parece como probable en la mente del sujeto, intervenga de algún modo la voluntad del sujeto, es decir, que acepte aprobándolo o conformándose con el resultado. Es decir, que acepta el resultado si llega a producirse. Hemos visto que cabe también el homicidio por imprudencia, al que haré una breve referencia por problema de tiempo. El homicidio puede ser tanto por acción como por omisión. Estaremos ante un delito de homicidio en comisión por omisión cuando la persona encargada de proteger la vida de otro, es decir, el garante, con su conducta pasiva de no hacer, no evita la muerte, siempre que pudiera hacerlo, pues cabe la posibilidad de que existan obstáculos que no lo permitan. Es posible la causa de justificación
la más frecuente será la legítima defensa, pudiendo concurrir también el cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, e incluso el estado de necesidad. En cuanto al homicidio por imprudencia, las conductas imprudentes lo son precisamente por la vulneración del deber objetivo de cuidado con el que siempre ha de actuarse en relación con los bienes jurídicos protegidos. Del deber de advertir el peligro se sigue el deber de evitarlo, mediante un comportamiento externo correcto. Acerca del requisito de la previsibilidad, solo lo previsible puede ser exigido. Aquello que no se puede prever, por supuesto, no puede ser objeto de responsabilidad penal. El resultado ha de aparecer como posible y previsible para un hombre normal. Un ejemplo de homicidio por imprudencia lo tenemos en la sentencia del 19 de mayo de 1997, donde se empieza con una breve discusión en el interior de un bar y finalmente los sujetos deciden resolver sus cuestiones a una simple pelea sin revelar ni tener armas, sin revelar una intencionalidad de agresión mayor que lo que pueda deducirse de una pelea sin armas. No se presenta como probable un resultado mortal como consecuencia de un golpe dado en el cuello con la mano extendida. Es decir, que hay un homicidio simplemente por un golpe que se da en el cuello. La culpa consciente existe cuando el autor reconoce el peligro de la situación, pero confía en que no se producirá el resultado. La culpa inconsciente supone que no solamente no se quiere el resultado, sino que ni siquiera se prevé su posibilidad, porque realmente no se advierte el peligro. En este caso, dice la sentencia, nos encontramos ante un supuesto de culpa inconsciente, ya que el autor adoptó la acción repetidamente descrita sin el debido cuidado y diligencia y sin haberse preocupado de advertir los riesgos que suponía. Es decir, que aunque fue una pelea pactada, no se utilizó ningún tipo de arma, sino simplemente en las manos. El golpe en el cuello que dio lugar a la muerte se calificó como un delito de homicidio por imprudencia. Y nada más, buenas noches.